la próxima. Ya. Hola, buenos días. Miren, yo estaba mirando el calendario el fin de semana y me di cuenta que este viernes no hay clases, Viernes Santo, y además la próxima semana, como bien deben saber ustedes, es receso. ¿Mm? Y después volvemos a retomar esta materia y creo que después de eso, según el calendario oficial, es la prueba. Entonces, lo que voy a hacer hoy día, dado que ustedes no van a tener clase el viernes y después viene una semana de receso, voy a hacer un ejemplo más de programación dinámica determinística. En el PowerPoint que les subí el fin de semana hay varios ejemplos. Yo voy a tomar uno nomás y me voy a pasar al otro, a la extensión que es cuando no es determinístico, sino que estocástico, con el objetivo que si ustedes quieren prepararse, tienen tiempo el fin de semana, la semana que van a tener como 10 días sin clase, pueden prepararse los dos tópicos que entran en la prueba. Porque si no, vamos a volver a clase y van a tener la prueba una semana después, entonces como que van a ver que es solo una extensión, así que realmente el objetivo de las clases ahora es hacer ejemplos para que vayan soltando un poquito la mano. Antes que yo parta con la clase propiamente tal, pregunta, la Catherine tiene una pregunta. Ah, no, profe, era para preguntarle si es que estaba ya el calendario oficial, pero lo mandaron, parece, por el chat. ¿El calendario de las pruebas, dices tú, de los controles? Sí, sí, lo Mira, tiene. a mí me mandaron uno tentativo. Yo después hoy día le voy a preguntar a la secretaria docente que si ese ya es el definitivo o no, y se los vamos a publicar. Pero seguramente ustedes lo van a recibir también. ¿Alguna otra pregunta antes de partir? Bueno, en la clase pasada vimos, o sea, esto está como building blocks. La primera que vimos era ver cómo escribimos problemas donde hay que tomar decisiones en etapas, lo escribimos como árboles de decisión. En estricto rigor, árboles de decisión no tiene una limitación del número de etapas. Uno podría tomar decisiones en 3, en 5, en 20, pero la metodología, que es literalmente escribir el árbol, se vuelve poco eficiente, compleja, y por lo tanto lo que pasamos es a la siguiente extensión de la materia, que es cómo podemos hacer esto en forma analítica sin tener que dibujar todos estos árboles. Y eso es lo que vimos la semana pasada entre la cápsula y la clase, que es esta forma de recurrencia de escribir la función objetivo. Entonces, básicamente que nosotros decimos, mire, yo quiero maximizar o minimizar alguna función objetivo ahora, hasta el final de mi horizonte de planificación, lo que digo es, ok, voy a ver todas las decisiones que yo puedo tomar hoy día. Le hago el recuerdo de tanto la ruta más corta como incluso del agricultor que podía elegir entre su cultivo y dice, mire, yo hoy día tengo que tomar una decisión, estoy obligada. Entonces, lo que uno evalúa cada decisión, el impacto directo, o sea, cuánta plata gano o cuál es el costo de esa decisión, pero para no ser miope, lo que hacemos es que después del periodo, un año o una etapa en el viaje, nosotros en realidad llegamos no al final de nuestro horizonte, sino que llegamos a un periodo T+1. Entonces, junto con la decisión, nosotros ponemos cuál es el costo o la utilidad o el beneficio desde T+1 en adelante, condicionado a en qué estado estoy producto de la decisión que tomé. El ejemplo o el caso que vimos la semana pasada, y es lo que vamos a hacer un ejemplo de inmediato, le ponemos este adjetivo, espérense, determinístico, porque nosotros estamos en la etapa N, tenemos un estado que en el caso por ejemplo, de la ruta más corta era, sabemos en qué ciudad estamos parados, tomamos una decisión, que en ese caso de la ruta más corta era a dónde vamos a ir, y este estado, ese su n+1, está totalmente determinado por Sn y Xn. O sea, no es aleatorio.
Y lo que vamos a ver con estocástica, que este estado podría ser aleatorio. Por ejemplo, si ustedes están invirtiendo dinero, si yo digo voy a invertir en solo, cada 30 días, solo en inversiones con una rentabilidad fija. Entonces, el estado de su problema, que sería, por ejemplo, cuánta plata tengo al comienzo de cada periodo, sería un problema determinístico, porque el estado que yo voy a tener después de un mes es simplemente el estado inicial más los intereses que gané. Y los intereses son a plazo fijo, es un dato del problema. Pero si ustedes, por ejemplo, este mismo problema lo van a ampliar y dice, pero mire, yo tengo la opción de invertir en la bolsa y puedo comprar acciones. Ustedes, seguramente por la experiencia de haber leído, por los cursos de finanzas, ustedes saben que la rentabilidad de las acciones es esencialmente aleatorio. Y por lo tanto, en ese caso, el estado, que sería cuánto dinero voy a tener al comienzo del siguiente mes, es efectivamente el dinero que tengo al comienzo más lo que gané durante ese mes. Pero lo que gané en ese mes es una variable aleatoria, ¿no es cierto? Porque nadie garantiza cuánto si las acciones van a subir o van a bajar. Por lo tanto, el SN+1, cuando yo estoy parado en el periodo N, lo veo como una variable aleatoria. Porque a pesar de que yo sé dónde estoy parada, a pesar de que la decisión la tomé, cómo voy a terminar al comienzo del periodo N+1 es aleatorio. ¿Ok? Entonces, como les decía, para terminar con determinística, les voy a hacer, de esta PowerPoint, les voy a hacer un ejemplo más. Los otros los ven ustedes y cuando vuelvan de su periodo de receso podemos revisitar todos los ejercicios, o sea, más que revisitar, algunos visitarlos. Me traen las dudas, están las soluciones en el PowerPoint y por lo tanto ustedes lo que hacen es podemos estudiar cada uno de los problemas una vez que ustedes los hayan visto. Entonces acá yo voy a, acá me voy a saltar y voy a poner este problema, que es un clásico de planificación de la producción, que lo vamos a resolver con programación dinámica. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, mire, usted va a tener un problema donde tiene que satisfacer, déjenme correr esto a ustedes para el otro lado, ahí. Tienen que satisfacer la demanda que tienen en cada periodo y por qué el problema no es trivial. Y usted dice, yo produzco cada periodo lo que necesito satisfacer, y es porque hay costos de producción y costos de inventario. Y los costos de producción no son constantes en el tiempo, sino que hay periodos que me sale más caro o más barato producir. Y por lo tanto el trade-off se da en que si yo produzco mucho en los periodos más baratos, es bueno, pero por otro lado tengo que pagar lo que se llama el costo de inventario. O sea, cuando yo dejo productos en inventario, hay costos asociados y los costos son bien físicos propiamente tal. Si yo tengo inventario de productos, tengo que tener una bodega. Si tengo una bodega, depende del producto, la tengo que mantener. A veces refrigerada, a una temperatura correcta, o además tengo que tener gente que administre la bodega, etc. Entonces, tengo ese trade-off. Produzco harto cuando es barato, pero no es trivial que esa es la solución óptima porque gasto plata en mantener esos productos. Para los que ya han cursado los cursos de economía o finanzas, saben que además hay un costo monetario. Ustedes cuando tienen inventario, es plata que tienen en productos guardados, cuando esa misma plata a lo mejor la podrían tener en otra inversión. En el peor de los casos la podrían tener en el banco y ganar intereses. Y para los que han manejado alguna vez, le ha tocado hacer las prácticas en las bodegas, hay un costo de merma, los productos se echan a perder, se los roban, se deterioran, etc. Entonces, el problema que tenemos acá, supongamos que, insisto que esto, los 3 periodos, es solamente para hacerlo aquí en la clase. Si alguien lo programa en Python, por ejemplo, esto podría hacerlo para n periodos y usted le ponen en n cada vez que van a resolver el problema. Entonces, imagínense que
tenemos los 3 meses. Estos son los costos de inventario unitarios. Por cada unidad que guardo, tengo que pagar 1, 3 o 2. Después, los costos de producción por unidad son 10, 15 y 20. O sea, fíjense que es más barato producir al comienzo que después, pero si produzco al comienzo tengo que empezar a pagar inventario por cada esas unidades que guardé. Y la demanda 3, 2 y 4. Alguien me podría decir, oiga, estoy pensando como ahora en la mentalidad de ingeniero, ¿por qué hay que satisfacer la demanda? Si en general es un problema de oferta y demanda, yo hago lo que me salga rentable. Y hay muchos problemas en el mundo de la producción donde uno tiene las demandas que la tiene que satisfacer. Por ejemplo, cuando lo que se llama, ustedes van a tener el curso de gestión de operaciones, 2 cursos después de este, cuando tienen que producir contrapedido. O sea, hay empresas que ustedes, llega la gente y compra, y si no hay, no hay, pero hay otras donde ustedes lo que hacen es recibir órdenes y se comprometen a satisfacer una cierta demanda en un cierto periodo, para un cierto mes o periodo de tiempo en adelante. Y eso se llama pedido, la demanda que es por orden. Entonces, a veces las cosas más especializadas, si yo mando a hacer repuesto, algún tipo de cosa como más especializado, muy común que la demanda no es que yo vaya a comprar cuando necesite, sino que yo digo, mira, para tal, imagínense la minería, yo necesito para octubre de tanto, necesito tantas piezas o tantos camiones o tanta maquinaria especializada. Entonces, esto es muy común que uno conozca la demanda y no solamente la tiene que satisfacer, sino que, o sea, perdón, la tiene que satisfacer. Yo aquí no lo incluí, lo puedo complejizar un poco más, que si no la satisfago tengo un costo, o sea, hay contratos que me van a penalizar, incluso a veces por cada día que me atraso podría tener una penalización. Entonces, si ustedes lo piensan, ¿cuál es? Acuérdense de interrumpirme cuando quieran, por favor, jóvenes y jóvenes. Variable de decisión. ¿Qué es lo que es la variable de decisión? X sub t, que es cuánto vamos a producir en cada periodo. ¿No es cierto? Eso es lo que necesitamos resolver nosotros. ¿Y cuál es el estado? Ustedes ven mi pantalla completa, ¿no es cierto? Ups, ¿qué hice aquí? Me perdí. Aquí. Ustedes ven el ST, que a mí me aparece esto, que ahí lo corrí. Sí, profe. Entonces, ST, cuando ustedes van a tomar una decisión, imagínense el primer periodo, ¿qué necesitan saber? ¿Qué es relevante? Lo único relevante es saber que ustedes van a la bodega y ven cuántas unidades tienen al comienzo del periodo. Fíjense aquí la demanda total, si yo la sumo, son 7, son 9 unidades. La demanda total son 9 unidades, ¿no es cierto? Entonces, imagínense si ustedes fueran a la bodega y ven que tienen 11 unidades. En ese caso, el problema es trivial, ¿no es cierto? ¿Cuánto produzco? 0. 0, ¿no es cierto, Heraldo? 0, porque en el fondo producir más es puro costo, pues tengo que costo de producción y además tener que inventariar unidades, y si yo ya tengo para satisfacer toda la demanda, entonces el problema se vuelve trivial. Pues se fijan que es la única información que yo necesito saber, porque, a ver, por ejemplo, saber cuántos se vendieron en los periodos pasados, ¿es relevante? No, porque yo conozco la demanda, ni siquiera la demanda aleatoria, yo sé. Entonces me da lo mismo si los periodos pasados vendí mucho, vendí poco, que en algunos casos podría ser relevante, en este caso es totalmente irrelevante, porque yo sé la demanda. Entonces, no hay otra información de la empresa que sea relevante a este problema en particular. A lo mejor hay otros, no sé cómo les fue, puede ser cuánto vendieron antes, puede ser porque la gente de operaciones quiere ampliar la planta, etcétera, pero del punto de vista de nosotros, como tomadores de decisión de este problema, lo único que necesito saber es cuántas unidades tengo en inventario. Por lo tanto, ahí. Les voy, permiso, voy a no era lo que quería hacer.
quiero ponerle una pantalla en blanco antes de que vean la solución. Ya. Profe, ¿Mm? ¿y no vamos a tomar en cuenta como variables de incertidumbre? Por ejemplo, ya que usted está dando el ejemplo de que en los siguientes periodos ya vaya a saber un poco cuánto producto vaya a tener, se me vino a la mente lo que pasó ahora con el canal de Suez, que fue bloqueado por un barco. Claro, mira, de hecho, lo que pretendo hacer es, cuando terminemos de ver este problema, lo que quiero es justamente ver el caso donde la incertidumbre es relevante. En este caso, dado el enunciado, todo es conocido. Yo conozco la demanda, conozco los costos de producción y de inventario. Sin embargo, como yo no sé quién está hablando, para que digan sus nombres. Yo, Cristóbal Lavados. Hola, Cristóbal, ya. Hola. Es súper relevante porque, por ejemplo, nosotros podríamos, la incertidumbre podría ser de la demanda. Los problemas, hay muchas aplicaciones donde no sabemos la demanda. La otra cosa sería que lo que yo voy a producir, que en este caso a lo mejor no soy productor, sino que un importador. Imagínense que yo importé las piezas. Entonces, mi producción, yo puedo tomar una decisión, pero después yo puedo decir lo que yo voy a recibir a fin de cada periodo es aleatorio. Yo pedí 100 unidades, pero a lo mejor 100 unidades las voy a recibir con una probabilidad 0.9 y hay una probabilidad 0.1 que reciba 50 y con una probabilidad, ahí parece que me equivoqué con las probabilidades, 0.8. Entonces, 0.1 y 0.1 que no reciba nada. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a continuación, Cristóbal. Por el momento lo que vamos a ver es el caso en que todo es determinístico. Entonces, le puse un whiteboard para que ustedes me digan, mire, S sub n es el inventario al comienzo de n, y yo dije que X sub t es la producción, que nuestra decisión en periodo n, y esta es la decisión, y yo quiero que me ayuden, oye, aquí era n, en n más 1, ¿cuánto es el inventario que yo voy a tener en n más 1? Yo, dado la decisión, ¿lo conozco o no lo conozco? Imagínense ustedes que yo parto en el periodo 1, tengo 5 unidades, produje 2 unidades, ¿cuántas tengo? 5 más 2 son 7, y vendí 4. ¿Cuánto me queda al comienzo del otro periodo? Lo que produje ¿Ya? más lo que almacené, o sea, lo que produje más lo que me almacené menos lo que vendí en el periodo anterior. Eso, entonces es lo que yo con lo que partí, porque eso lo tengo, más lo que produje, menos la demanda que yo tengo en ese periodo. ¿No es cierto? Además, si volvemos acá al problema, dice la demanda debe ser satisfecha en cada periodo. O sea que cuando me voy, a ver si es tan fácil volver, no. Todavía me la gana hoy esto para volver al whiteboard. Creo que tengo, ahí está. Entonces, ¿qué otra? ¿Esto estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene dudas o está en desacuerdo? Esto se llama la función de, en el fondo, esta es la actualización de la variable de estado, o sea, cómo está ligado S sub n más 1 en función de Sn y Xn. Después, ¿qué restricción tenemos? La demanda debe ser satisfecha. Por lo tanto, como restricción del problema, ¿qué tenemos? Que lo que yo tengo más lo que produzco tiene que ser mayor o igual que la demanda. Eso me obligan, o sea, yo no puedo dejar demanda insatisfecha. Por lo tanto, esto implica que el S sub n más 1 está bien definido, siempre mayor o igual que 0. Porque si no me obligaran a satisfacer la demanda, este número podría ser negativo, igual que en el caso del newsboy problem, del vendedor de diario. Podría yo tener una demanda mayor que lo que yo tengo. Y ahí el inventario sería el máximo entre eso y 0. O sea, en algunos casos me quedo con 0. Pero en este caso, como tengo esta restricción, está bien definido. Siempre mi inventario es positivo. Bueno, tiene sentido tener un inventario físico que es negativo.
¿Qué otra cosa más necesitamos? Definir cuáles son nuestra función objetivo. Entonces aquí yo les pongo, igual que en los casos anteriores, mi función objetivo, si es que yo en el periodo N, que es el mínimo costo desde N hasta el final, si yo tengo un inventario S sub N y decido producir XN. Entonces díganme ustedes, si yo decido producir X sub N, ¿cuál es el costo de producción de ese periodo? Como en realidad cambia, lo vamos a poner como el costo de producción C sub N, NXN, que es cuánto me cuesta producir esas unidades en inventario. ¿Ok? ¿Qué otro costo tengo que pagar en el periodo N propiamente tal? Al final, y esto es una convención, así uno paga el inventario al comienzo del periodo, al final del periodo, nosotros lo vamos a hacer al final del periodo, entonces vamos a poner que hay un costo de inventario que de qué depende, de cuánto producto tengo que almacenar, supongan ustedes con cuánto producto me quedé al final del periodo. Y eso le vamos a llamar S sub N más 1, que es S sub N más XN menos la demanda en N. Ojo, que esto parece ahí, es un H. Entonces, este es el costo en periodo N. Pero ese no es el costo total, porque eso es lo que yo gasto en el periodo N. Pero yo tengo que sumarle todo el costo desde el periodo N más 1 hasta el final del horizonte de planificación, que como lo vimos en el caso del vendedor de la ruta más corta, es Fn más 1 asterisco en Sn más 1. Y esta, acuérdense, vamos a poner una hojita adicional para ponerle las condiciones de borde. Cuando resolvemos este problema, tenemos siempre que partir por la última, por el último periodo. Entonces acá tenemos dos formas de hacerlo. Yo puedo decir, acuérdense que el periodo terminaba en T, eran tres periodos, entonces yo podría decir, mire, el óptimo cuando yo estoy en el periodo T más 1, o sea, en este caso sería 4, si es que yo termino con ese T más 1 unidades, ¿cuál es el costo? Pongámosle que es 0, ahí se acaba el negocio y por lo tanto si yo al final del periodo 3, que es lo mismo que el comienzo del periodo 4, yo tengo unidades en inventario, el costo de eso es 0. O sea, mi negocio dura 3 periodos, se acabó el negocio. Y la otra alternativa es, esta es la alternativa 1 y la alternativa 2, y ambas también, y vamos a ver, si yo digo, esto voy a poner, ¿cuál es mi óptimo en el periodo 3? Si yo llego al periodo 3 con ese sub 3 unidades en inventario, o sea, este es el último periodo, ustedes imagínense que están vendiendo baldes en la playa y este es el último fin de semana y se tienen que volver para Santiago. Tienen un emprendimiento en la playa y se acaba el horizonte. Entonces, si ustedes miran, este es el último fin de semana que van a vender y tienen ese sub 3 unidades en inventario. Aquí no les conviene guardar nada. Lo que ustedes van a decir, mire, yo lo que voy a producir es justo lo que me falta. O sea, voy a producir, ¿cuánto? Si la demanda es de sub 3. Voy a producir, el costo va a ser el costo por lo que yo necesito producir. ¿Y cuánto va a ser eso? Bueno, si ya tengo ese sub 3, en la demanda en 3 menos ese sub 3, ¿no es cierto? Y si eso es, la demanda es más que lo que tengo, ¿cuánto voy a producir? O sea, perdón. Si la demanda, por ejemplo, es 5 y yo ya tengo 3 unidades, voy a producir 2 unidades.
Sin embargo, si la demanda es, por ejemplo, 2 y yo tengo 5 unidades, ¿cuántas voy a producir? 0. Este es un máximo, ¿no es cierto? O sea, imagínense que yo tengo una demanda que es más grande que lo que tengo en inventario. ¿Cuánto voy a producir? Justo lo que me falta, por la demanda menos lo que tengo en inventario. Sin embargo, si yo en inventario tengo más que la demanda, ¿cuánto voy a producir? 0. O sea, si esto es negativo, o sea, quiere decir que la demanda es más pequeña que lo que tengo en inventario, produzco 0. Bueno, dudas, porque en realidad el más fácil es esto. Yo aquí le hice un paso adicional para que vean que hay dos formas. Profe, ¿Sí? si se quisiera programar eso, para hacerlo del máximo habría que ocupar una binaria. Para tú decir cuando si lo estuvieran haciendo como en Python, claro, ahí ustedes tendrían que poner o un if cuando ustedes preguntan si se da, cuál de las dos condiciones se da nomás. Ahora, les voy a mostrar ahora cómo resolverlo, porque en el fondo que es la misma forma que lo harían como computacionalmente. Oye, me acabo de dar cuenta que se me va a acabar la batería y no enchufé el computador, así que den un segundo. Ya, porque me voy a demorar más si se corta la clase y me tengo que volver a conectar. Bueno, veamos entonces cómo resolvemos este problema. Ahora, creo que cuando lo resolvemos numéricamente es bastante más sencillo. Entonces, volvamos a nuestro PowerPoint. Acá partimos de inmediato. Fíjense que aquí la condición de borde que yo le puse es básicamente que la tabla o el resultado en el periodo T es muy sencillo. Si ustedes miran acá, en el periodo T, fíjense que en el mes 3, el costo de inventario es 2. Profe, estamos viendo la pizarra. O sea, lo que usted tiene anotado. Gracias. Ahí sí, ¿no es cierto? En el periodo 3, entonces, el costo de inventario es 2, el costo de producción es 20 y la demanda es igual a 4. Entonces, nos vamos a esta tablita, ¿ok? ¿Y qué es lo que hacemos? Decimos en el periodo 3, acuérdense que siempre uno parte en el periodo que esté, uno dice, ok, aquí pongo los estados, ese es usted, y aquí las decisiones. Entonces, en el periodo 3, nosotros sabemos que la demanda es 4. Por lo tanto, ¿con cuántas unidades yo podría partir el comienzo del periodo 3 antes de vender? Podría ser que mi inventario esté vacío, 1, 2, 3, 4. Pregunta, ¿por qué aquí no evalué 5? ¿Es posible que yo llegue al estado 3, al periodo 3, con 5 unidades en inventario? La verdad es que yo la podría evaluar, pero van a ver que nunca está en el óptimo, porque fíjense ahora, los costos siempre son crecientes. O sea, me refiero, cuando yo produzco más unidades, fíjense que son lineales. Cada vez que produzco una unidad adicional, yo pago por esa unidad en forma lineal. Entonces, en el óptimo, nunca me va a haber convenido producir 5 o más unidades porque yo sabía que la demanda en el último periodo era 4. Entonces, si yo voy a guardar unidades para el periodo 4, a lo más voy a guardar, perdón, para el periodo 3, a lo más voy a guardar 4 unidades en inventario. O sea, ustedes podrían evaluar aquí qué pasa si tengo 5, pero van a ver que nunca está en la ruta óptima tener 5 unidades, que fue una decisión subóptima. O sea, yo en algún periodo decidí guardar 5 unidades para el último periodo sabiendo que la demanda era 4. Entonces, ahora, ¿cuáles son mis decisiones posibles? Bueno, como la demanda es 4, siempre puedo producir,
O sea, siempre tengo que producir hasta 4. Ahora, ¿cuál es mi función objetivo? Fíjense que acá la función objetivo es, si yo tengo 0 unidades, ¿por qué acá puse una raya? Dije, ¿puedo producir 0? No, porque no satisface mi restricción, que era esta que está acá, que es satisfacer la demanda. Esto es la restricción que me dice satisfacer la demanda. Por lo tanto, 0, 1 hasta 3 son decisiones que yo le puse una raya porque son infactibles. O sea, yo no puedo, no satisface la restricción de arriba, ¿no es cierto? Entonces, si yo al comienzo de mi último periodo no tengo nada en inventario, la única decisión posible es que yo produzca 4 y fíjense, dado el costo, gasto 80 y por lo tanto mi decisión óptima es 4 y mi función objetivo, que es el costo, es 80. Lo mismo pasa si yo tengo 1. ¿Puedo producir 0, 1, 2? No, porque no satisface la restricción. Tendría menos unidades de las que me comprometí a satisfacer en el periodo 3. ¿Puedo producir 3? Sí, porque ahí tengo justo las 4 unidades para satisfacer la demanda. 1 más 3 igual a la demanda y ahí tengo un costo de 60. A ver, alguien que me diga por qué acá hay una raya. ¿Por qué no evalúe esto? El que habla, me quedaría, control. A ver, me quedaría una unidad extra, entonces perdería plata. O sea, lo que está diciendo, no oye, Vicente, después mándame un recordatorio, pero te ganaste una décima para el control. Lo que está diciendo Vicente es, en términos técnicos, es subóptimo. Yo puedo evaluarlo, no es que esté mal. Acá, ¿cuánto sería? Acá producir 4 unidades sería 80, más todavía tendría que sumarle el costo de inventario, que es, me sobraría una unidad, o sea, 82. Entonces, lo que está diciendo Vicente es, técnicamente, esa solución es subóptima. Evalúela si usted quiere, pero está perdiendo tiempo. O sea, si ustedes están programando esto y el computador en el fondo es rápido, no tiene ningún problema y ponen todas estas soluciones, bueno, estas de acá no las pueden poner porque esto es infactible. Infactible. Por lo tanto, estas soluciones no son posibles. Todas estas que están acá son subóptimas. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el triángulo para abajo las pueden evaluar, pero están perdiendo tiempo. Entonces, acá lo mismo. Si yo, por ejemplo, llegué con 4 unidades en inventario, ¿puedo producir 0? Sí, porque satisfago la demanda y mi costo es 0. Y todas las demás las puedo escribir, pero estoy perdiendo tiempo. Por lo tanto, fíjense que esta es la condición de borde. Normalmente la condición de borde uno sabe por qué, porque acá no hay nada que sumarle, el F4 asterisco es 0. Entonces, cuando le suman a la función objetivo, 0. Entonces, fíjense que aquí yo ya tengo lo que pasa en el último periodo, que es bien trivial, ¿no es cierto? Entonces, tengo mi función objetivo y tengo la decisión en el último periodo. ¿Pregunta hasta ahí? Ya, entonces en el periodo 2, que es el periodo intermedio en esto. Fíjense acá la demanda en el periodo 2. Vamos a escribirla. Recuérdeme usted, en el periodo 2 la demanda es 2, el costo de inventario es 3 y la producción es 15. Entonces, acá, el costo de producción en el periodo 2 es 15, el costo de inventario en el periodo 2 es 3 y dijimos que la demanda en el periodo 3 era, mi memoria está re buena. 2. Era 2. Entonces, ahora siempre ustedes recuerden que tienen que hacer su tablita donde ustedes tienen que decir, ¿qué es lo que es factible? ¿Con cuántas unidades yo puedo haber comenzado en el periodo 2? Y ahí tienen que ver, ustedes pueden evaluar de sobra, pero para hacerlo eficiente uno siempre se pregunta cuáles son las que son razonables. Y aquí, ¿cuáles son las decisiones que yo puedo tomar? En este caso, aquí 2. Entonces, fíjense que yo puedo llegar con 0, con 1, con 2, con distintas cantidades de unidades al comienzo del periodo 2. ¿Por qué yo puse solo hasta 6? ¿Por qué acá no puse 7?
Les recuerdo, para darle un hint, que la demanda, perdón, en el periodo 3 era 4. Y la demanda en el periodo 2 es 2. Usando el mismo argumento que dio Vicente en la tabla anterior. Porque jamás voy a necesitar 7 unidades. Porque también es un subóptimo, Caterín, porque la demanda, fíjate que yo conozco las demandas. Entonces, si ustedes saben que en su emprendimiento, en este fin de semana van a vender exactamente 2 y en el otro 4, ¿por qué van a tener en inventario 7? ¿Para qué van a haber producido 7 si saben que en total a lo más van a vender 6? Entonces, esto para de aquí para abajo son, de nuevo, subóptimos. O sea, nunca voy a estar en esa condición si es que estoy optimizando mi función objetivo. Ok, ya, vamos. Entonces, si yo tengo 0 unidades en inventario, de nuevo, Caterina, a lo mejor tú me podías ayudar. ¿Por qué yo evalúo acuérdense que son las decisiones, 0, 1, y yo evalúo hasta 6? ¿Por qué no evalúo 7, producir 7? Porque no los voy a necesitar, o sea... Porque no los vaya a necesitar. O sea, evaluar 7 en la misma también es un absurdo, porque voy a producir más y los voy a botar a la basura. ¿Mm? Esto es porque los costos son lineales. ¿Ah? Si ustedes tuvieran un problema rarísimo, en que no va a ser en general costo de producción, pero donde ustedes, cada vez que producen una unidad más, es más caro, que podría ser no lineal, pero que podría ser el costo marginal de producir decreciente, una función de costo así. Pero imagínense que en algún punto empieza a bajar. Podría ser raro que en el fondo cuando yo produzco 9 me sale 100 y si produzco 10 me sale 90. Raro, pero podría pasar. Por ejemplo, a veces, si ustedes miran, hay situaciones donde a partir de una cierta cantidad para arriba te hacen un descuento en la compra. Por ejemplo, de hecho, yo justo compré algo que vendía a los precios unitarios, valía, por ejemplo, 6 lucas. Y si uno compraba la caja completa de 25, el precio unitario es 5.000. Entonces, ahí de repente sí uno puede decir voy a comprar más porque a lo mejor unitariamente me sale más barato. Bueno, en este caso, como los costos son lineales, no tiene ni un sentido. Cada unidad extra es plata que están tirando a la basura. Entonces aquí, igual que en el caso anterior, estos son infactibles. Si yo tengo 0, no puedo producir 0 o 1 porque yo la demanda es 2. ¿De dónde salió este 110? Este 110 es, acuérdense que esto es el costo, no me deja limpiar, bueno, quería borrar aquí yo, a ver, ahí, para que poder escribir la fórmula. Entonces, ¿cómo hago esto ahí? Escape. Ya, este F2, no es tan fácil hoy esto de la tecnología. F2 de S2 igual a 0 y X2 igual a 2, ¿cuánto vale? Es el costo de producir 2, que sería 15 por 2. El inventario, ¿cuánto vale? 3 por el inventario que me va a sobrar, que es el S en 3, que va a ser igual a S2 más X2 menos la demanda en 2. ¿Cuánto vale eso? 0, 2, 2, o sea que esto es 0, todo esto que está acá. Más el costo total, si yo el otro periodo comienzo con ese 3 unidades, que en este caso va a ser 0. Y eso por lo tanto me da ¿cuánto? Perdón, ¿cuánto me da esto? Son 30. Esto es 0, pero fíjense que de la tabla anterior yo ya tengo el F asterisco 3 evaluado en 0. ¿Cuánto vale ese? 80. Y ahí viene el 110. ¿Dudas ahí?
¿Dudas hasta ahí? O sea, si ustedes lo piensan intuitivamente, es re fácil. Yo en este periodo produzco 2, que me sale 30, pero quiere decir que si yo produzco 2, los voy a vender, me voy a ir al otro periodo con 0 unidades, y la demanda era 4. Voy a tener que producir las otras 4 unidades en el periodo siguiente, a un costo de 20, que son 80. La gracia que tiene, no tengo ni una unidad en inventario. Veamos, por ejemplo, este de acá. ¿De dónde salió este de acá? Yo tenía 0 unidades, produzco 15. ¿Cuál es el costo de producción de esas? Perdón, produzco 5. ¿Cuál es el costo de producción? Es 15 por 5, ¿cuánto es eso? 30, 60, 75. Más, ¿con cuántas unidades me voy al otro periodo? Si yo estoy con 0, produzco 5 y la demanda fue 2. 3 unidades, ¿no es cierto? ¿Estamos ahí o no? 3 unidades. Si yo tengo 3 unidades en inventario, ¿cuánto voy a pagar? 3 por 3, que son el costo de inventario, más el costo de irme, está súper lento, al otro periodo con 3 unidades. Y ese costo yo lo tengo acá, que es igual a 20. Este costo es 20. No sé por qué me está saliendo como tan lento. Entonces, ¿cuánto sería? 75 más 9 son 84, más 20 serían 104. ¿Dudas hasta aquí? Fíjense que todo esto de acá... Yo tengo una duda, que por Dice, qué ese F3 en 3.20, o sea, en la tabla anterior, o sea, ¿por qué se está hablando en el 3? porque esa es tu condición inicial al comienzo del periodo 3, que es ese 3. O sea, tú partes el periodo 3, en este caso, si tú produces 5 unidades, 3 van a, perdón, es que yo puse aquí un 0, ¿eh? Me tienen que corregir. El S3 es, no, perdón, estoy corrigiendo acá, me corrí de ecuación. Este de acá. El F3, acuérdate que el S3 es el S2 más lo que tú produces menos lo que tú vendes en 2. Y en este caso, tú partes con 0, produces 5 y vendes 2. Entonces, en este caso particular, tú al periodo 3 te vas con 2 unidades, perdón, con 3 unidades. Entonces, tú vas y dices, yo comienzo el periodo 3 con 3 unidades, entonces el óptimo es producir 1 a un costo de 20. ¿Te resuelve la duda, Vicente? Sí, gracias. Todo esto que no está calculado acá en el triangular inferior es simplemente porque son subóptimos. Por ejemplo, si yo tengo 6 unidades, ¿puedo producir 0? Sí, porque yo satisfago la demanda. ¿De dónde salió este 12? Satisfago la demanda, por lo tanto no produzco nada, ¿no es cierto? Con el 0. ¿Cuánto inventario tengo que pagar? 3 por 4, porque me quedaron 4 unidades en inventario, más el F en 3 de 4, que si ustedes van a la tabla anterior, es simplemente 0. Entonces aquí me queda que esto es 12. ¿Por qué no evalúo producir una unidad o 2 unidades? Por lo mismo que dijo Vicente, si yo ya tengo 6, que es me satisface la demanda del periodo 2 y 3, no tengo ningún incentivo calcularlo. Como les dije, ustedes pueden calcular todo, pero van a perder tiempo nomás. Finalmente, supongamos que el inventario al comienzo del primer periodo es 0. Entonces, ustedes quieren saber cuál es el óptimo. La demanda del periodo 1 es 3. Acuérdense que la demanda en el periodo 2 es 2 y la demanda en el periodo 3 es 4. Por lo tanto, la demanda total en 9 unidades, ¿no es cierto? 3 más 2 más 4. Entonces, lo que yo voy a decir es, mire, yo voy a evaluar como decisiones del 3 al 9, que son mis decisiones de producción. Pregunta, ¿por qué no evalué 0, 1 y 2? La demanda mínima del periodo 1 es 3. Claro, la demanda es 3, entonces son decisiones infactibles y ni las puse en la tabla.
Entonces, ahora, por ejemplo, escribamos cualquiera, escribamos ¿de dónde salió esto? Esto sería el costo en el periodo 1 de partir con 0 y producir en el periodo 1 6. Eso serían 6 por el costo de producción, más ¿cuántas unidades me quedarían en inventario? Acá el costo de inventario es 1. ¿Cuál sería el costo de inventario? Acuérdense que el inventario con que yo parto el periodo 2 es S1 más X1 menos la demanda en 1, que en este caso sería, yo parto con 0, produzco 6 y la demanda es 3. Por lo tanto, ¿cuántas unidades las voy a mantener en inventario? 3. 3 unidades. Porque aquí acuérdense que va S2. Y aquí, además, desde el periodo, el costo desde el periodo 2 en adelante es en S2, que es igual a 3. Oye, me está funcionando la pantalla como medio mal. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Arriba tenemos 60, acá tenemos 3, ¿y dónde yo voy a mirar este valor acá? Que es el costo total mínimo, dado que estamos minimizando esto, desde el periodo 2 en adelante, si yo comienzo el periodo 2 con 2 unidades. Entonces aquí me voy a la tabla anterior y yo digo, este es ese 2 que estoy evaluando. Bueno, ahí está. No sé si el lente, que es lo que hace que sea tan lento. Entonces dígame cuánto vale la función F2 asterisco, que es la que queremos acá. F2 asterisco evalúa en 3. Díganme ustedes cuánto vale. 72. Si yo veo bien, creo que 57. Porque estamos evaluando este. Ah, en 3. Sí, sí. 57. Entonces, esto vale 57. ¿Y cuánto me queda el total? Es 63, 70, 120. Ahora, esto, yo no sé si a ustedes les aparece, pero a mí no sé por qué el lápiz está... Ayer presté mi computador, parece que me lo arruinaron. Ya, entonces lo que yo miro acá ahora, si yo no tengo unidades al comienzo, o sea, yo partí mi negocio y no tenía ninguna unidad para producir, o sea, para inventario, ¿cuál es el óptimo? Dado que yo quiero minimizar, fíjense que el óptimo o el mínimo costo de total es 108 y lo óptimo es producir 9 unidades en inventario. Es decir, dado en este problema particular que el costo de producción 10 es tan chico comparado a los otros costos, que era 15 y 20, que me conviene producir todo al comienzo a pesar de que tengo que gastar en inventario. ¿De dónde salió este 108? Produzco 9 unidades al comienzo y el costo es 10, o sea, gasto 90, ¿no es cierto? De ahí me voy al próximo periodo con ¿cuántas unidades? Dado que la demanda fue 3, me voy a ir con 6 unidades. 6 unidades que voy a tener que pagar el inventario, que son, en este periodo son 6. Pero en el otro periodo voy a comenzar con las 6 unidades. Y eso, si ustedes recuerdan aquí, tiene un costo de 12. Y el óptimo me dice no produzca nada en el periodo 2. Fíjense que el X2 asterisco es 0. Si yo parto con 6 unidades y la demanda fue 2, ¿con cuántas unidades voy a partir en el periodo 3? En el periodo 3 voy a partir con las 4 unidades y el óptimo es no producir nada. O sea, en resumen, el óptimo es produzca 9, 0 y 0. Ahora, ojo que si yo cambio los costos de producción y los hago distintos, donde a lo mejor le compiten al inventario, porque los costos de inventario eran 1, 2, 3, por ahí, y los costos de producción eran lo que ganaba, era mucho más, porque era 10, 15 o 20, aumentaba mucho más. En este caso particular me dice, ¿sabe qué más? Le conviene
producir todo al comienzo y guardarlo en inventario. Les voy a dejar como ejercicio acá, ¿qué pasa si hay un costo fijo de producción? O sea, que aquí los costos a lo mejor son todos iguales en todos los periodos, puede ser variable, en realidad aquí lo puse más general, pero donde hay un costo fijo, donde en el fondo hay un incentivo a producir. Cuando produzco, a lo mejor no me conviene producir una unidad cada periodo porque hay un costo fijo, a lo mejor en algún periodo me conviene producir más y incurro el costo fijo una sola vez. Que, por ejemplo, a veces los costos fijos de producción, si ustedes van a una empresa de lácteo, el costo fijo es, si voy a producir yogur de sabor de frutilla, es en cada periodo hay un costo fijo de limpiar las máquinas. Si ustedes están produciendo antes chirimoya, hay que limpiar todas las máquinas y por lo tanto parar la producción, perder tiempo de producción, limpieza, etc. En lo que queda, si no tienen pregunta, me voy a salir de acá, que hay varios otros problemas que les dejo planteados, algunos les doy la solución, y quiero que lo revisen y los podemos ver la próxima vez que nos veamos. Y ahora les quiero poner cuál es el mismo problema de producción, pero le voy a poner, como preguntaba Cristóbal, ¿qué pasa ahora si hay algo que no sabemos, como por ejemplo la demanda? Que no sabemos con certeza, que es una variable aleatoria. Entonces, por lo menos quiero introducir esto antes que se vayan por tantas clases. Entonces, ¿por qué pusiste el ajedrez? Porque fíjense que el ajedrez es un buen ejemplo. Si yo supiera de antemano exactamente cómo va a jugar mi contrincante, mi rival en el ajedrez, imagínense que yo lo tengo tan estudiado que yo sé exactamente lo que él hace frente a cada posible jugada mía. El problema sería determinístico. Yo podría siempre encontrar cuál, imagínense que ustedes dicen, yo quiero hacerlo, minimizar el número de jugadas. Si ustedes supieran exactamente cómo jugaría el contrincante, ustedes pueden decir, así voy a jugar yo porque sé exactamente cómo reacciona el contrincante. Y supongan que ustedes parten, que le puede, o sea, que en el fondo tienen hay situaciones donde a lo mejor saben que si hacen determinadas cosas ustedes, el rival les va a ganar. Entonces ustedes podrían decir, mire, esta es la secuencia de jugadas que voy a ganarle en la menor cantidad de pasos. La realidad es que es otra. Ustedes van a hacer, van a optimizar, pero sin saber exactamente cómo va a reaccionar el contrincante. Si ustedes son profesionales, seguramente van a tener analizado cada uno de los jugadores con quien le toca jugar. Por la vida real, a los estudiantes que están aquí y que les gusta el ajedrez, se enfrentan, van al club de ajedrez, que supongo que existirá todavía en la escuela, y aparece un gallo y ustedes no saben cómo va a jugar, en realidad. Entonces ustedes dicen, bueno, pero debe cachar más o menos, entonces ustedes suponen cómo va a reaccionar, pero más aún, ustedes dicen, bueno, puede reaccionar de varias formas, ¿no es cierto? Va a mover el caballo, Entonces lo que ustedes en el fondo van a jugar su estrategia, va a considerar la estrategia del otro, pero ustedes le van a asignar probabilidad de los diferentes movimientos que pueda hacer la otra persona. Entonces ustedes no van a, por ejemplo, ni siquiera ustedes pueden saber qué piezas van a mover después de cada jugada del contrincante con certeza, porque a lo mejor los va a pillar y va a hacer una movida que no se le había ocurrido, etc. Entonces, la diferencia con programación dinámica determinística es que ustedes tienen su estado S, toman una decisión X u N, pero hay algún elemento aleatorio que les hace que el S sub N más 1 pueda tomar muchos valores con probabilidades que en principio las van a conocer. P1, P2, hasta P sub I, que son todos los escenarios con que podría responder, por ejemplo, el ajedrecista. Entonces usted dice, yo tomo esta decisión
Y supongan ustedes que ese su n en ese caso es el estado del tablero, como que le toman una foto al tablero. Claro, si están en la etapa n, ustedes miran el tablero, les toca jugar, ustedes saben exactamente el estado del tablero. X sub n es la movida que van a hacer ustedes. ¿Y qué va a ser ese sub n más 1? El estado del tablero cuando les vuelva a tocar a jugar ustedes. O sea, si definimos ese sub n es el tablero que ustedes ven antes de hacer un movimiento, el S sub n más 1 puede tomar distintas valores, ¿no es cierto? Porque va a depender de cómo responde el contrincante. ¿Se fijan? Entonces ustedes no conocen con certeza ese sub n más 1. Ustedes no tienen la foto con certeza de cómo va a lucir el tablero después de que ustedes hagan un movimiento. Van a tener, eso sí, dado que conocen el tablero ahora, saben lo que ustedes van a mover, hay una cantidad limitada de escenarios para ese n más 1, pues no tienen que poner todos los escenarios posibles del tablero, porque el contrincante, dado que está ese sub n, ustedes que son secos para el ajedrez, saben que el gallo a lo mejor tiene 4 jugadas que son factibles, no puede hacer muchas más. Entonces ustedes saben que el S sub n más 1 puede tomar el valor 1, 2, 3, 4, que son los estados del ajedrez. ¿Estamos? Entonces, eso es el S sub n más 1 aleatorio, que el estado de su tablero de ajedrez, después que juegan ustedes y les va a volver a tocar a jugar, el S sub n más 1 es aleatorio. Por mucho que ustedes su decisión sea una decisión que toman y va a ser entre comillas determinística, que lo que ustedes hagan va a ocurrir. O sea, si mueven el caballo va a moverse donde ustedes quieran, pero la respuesta del contrincante ustedes no la conocen, por lo tanto el S sub n más 1 es aleatoria. Y le insisto que es aleatorio, pero depende de S sub n y de la decisión que tienen X sub n. O sea, es aleatorio, pero tienen menos incertidumbre si ustedes no supieran el estado, o sea, fueran a mirar, o sea, no supieran cómo están jugando a ojos cerrados, no saben cómo es el estado del tablero. Entonces, les voy a poner acá, quiero por lo menos introducir antes que se me acabe la clase, que aún técnicamente nada, quiero ponerle el problema, uno bien, en la misma onda de producción que estábamos viendo, pero aún más pequeñito para que lo pueda resolver rapidito ahora. Entonces, este es lo mismo. También tenemos la restricción que tenemos que satisfacer la demanda sí o sí, ¿ya? También tenemos 3 periodos. Para simplicidad, y esto no tiene ni una relevancia, asumí que el costo de inventario es siempre 1, para hacerlo más sencillo, y el costo de producción es justamente el que yo les dije delante, piensen cómo hacerlo. Hay un costo fijo de 3 y después hay un costo totalmente lineal por unidad, el costo unitario de producción es constante, 2 unidades por cada unidad que producen. Obviamente, si no echan a operar, a producir la línea, el costo de producción es 0. Entonces, hay un costo fijo porque típicamente los que han hecho práctica de obrero, de verdad, o sea, han trabajado en alguna planta, han visto que, por ejemplo, a mí me tocó en los años, cuando tenía la edad de ustedes, hacer la práctica en Soprole, efectivamente, cuando echaban a correr una línea, tenían un costo fijo. Por ejemplo, como les decía, estos que tenían que limpiar cuando pasaban de un sabor de yogur a otro, si fruta o no fruta, tenían que limpiar la máquina. Entonces había un costo. Si yo no producía yogur de vainilla ese periodo, no pasaba nada. Pero si producía, tenía que echar a calentar la máquina e instalar todo antes de echarlo a funcionar. Entonces hay un costo fijo en la mayoría de las líneas de producción. Y aquí entonces la pregunta es, en 3 periodos, ¿cuánto produzco cada periodo? Fíjense, para satisfacer 2 condiciones. 1, tengo obligación de satisfacer la demanda, pero aquí está el truco, o la complejidad más que truco, que la demanda puede tomar 2 valores en cada periodo, el valor 1 y el valor 2 con probabilidad 1/3 y 2/3 respectivamente. O sea, yo para más remate no sé cuánto va a ser la demanda. O sea, yo produzco al comienzo del periodo y la demanda puede tomar 2 valores aleatorios y para más remate me exigen que yo la tenga que satisfacer. Y, perdón,
aquí para hacerlo, para las condiciones de borde, uno es que al final del periodo 3, o equivalentemente al comienzo del 4, lo que me sobre lo puedo vender a 2 pesos por unidad. En este caso sí me puede sobrar y no es subóptimo, porque como la demanda es aleatoria, imagínense en el último periodo, yo por lo menos tengo que tener 2 unidades, porque hay una probabilidad que la demanda sea 2. Suponga usted que hubo demanda igual 1, me quedé con una unidad, no me quedó otra, y esa la puedo vender al final a 2 unidades, o sea, recupero algo de plata. Al comienzo del periodo hay una unidad en inventario, o sea, no parto con el inventario vacío, y en cada periodo hay como restricciones, no se puede producir más de 4, porque supongan ustedes tienen capacidad de producción, una máquina no es capaz de producir más de 4, y tienen un almacenamiento que no permite guardar más de 3 unidades. O sea, imagínense que están produciendo estos productos lácteos, y estamos hablando de unidades, son a lo mejor cajas grandes de los productos, tienen espacio en refrigeración para 3 unidades, o sea que no pueden producir más de 3 porque si no, o sea, no les puede sobrar más de 3 o si no los tendrían que botar. Entonces, ¿cómo se ve este problema? Fíjense que la variable de decisión sigue siendo XT, que es cuánto van a producir en cada uno de los periodos, idéntico al problema anterior. La demanda debe ser satisfecha. Entonces, la demanda, ¿cuál es en cada periodo? Tengo lo que yo tenía en el periodo T más lo que produje, tiene que ser mayor o igual a la demanda en T. Pero esto es medio tricky, porque la demanda puede tomar 2 valores, 1 y 2. Entonces, para satisfacerla, yo tendría que poner 2 restricciones, que esto también tiene que ser mayor o igual que 1 porque la demanda podría ser 1. ¿Por qué me basta poner esta restricción? Porque si se cumple esta restricción, también se cumple la de abajo, ¿no es cierto? Entonces, en forma eficiente pongo la de arriba nomás. Tengo que producir más que la máxima demanda que yo pueda obtener. Condición de borde. Los productos que me sobran al final del horizonte lo puedo vender en 2 unidades. Entonces, lo que yo digo, mire, mi función objetivo al comienzo del periodo 4, si me sobraron esas 4 unidades que van a ser, acuérdense que son las que yo tenía en 3, más lo que produje en 3, menos lo que vendí en 3, si me sobran, que ahora sí me pueden sobrar, yo las voy a vender a un precio de 2 unidades. ¿Por qué un signo negativo? Porque voy a minimizar el costo, y como esto es un ingreso, lo voy a poner negativo, porque me disminuye el costo total. Sabemos que al comienzo hay una unidad en inventario, y después tenemos una restricción que no se puede producir más de 4, o sea que el XT, aquí ni lo puse, pero tiene que ser mayor o igual que 4, perdón, estoy diciendo, menor o igual que 4, o sea, no puedo producir más que 4, y no puedo almacenar más que 3. Entonces, ¿cuál es el inventario? El inventario en T más 1 es lo que yo tengo al comienzo, más lo que produzco, menos la demanda, tiene que ser menor o igual a 3 unidades. Aquí de nuevo se generan 2 restricciones. ST más XT menos 1, ST más XT menos 2 tiene que ser menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque para cualquiera de las 2 demandas yo no tengo espacio más que 3 unidades. Entonces me genera 2 restricciones, ST más XT menor o igual a 4 y ST más XT menor o igual a 5. De nuevo me quedo con la menor o igual a 4 porque la otra, si es menor o igual a 4, se cumple sí o sí que es menor o igual a 5. ¿Ok? Entonces, como para terminar ahora, quiero mostrarles los resultados para que lo puedan mirar bien en estos tantos días de receso, no es vacaciones, receso que tienen como quizás para ponerse al día. Entonces, estado del sistema, en resumen, ST, esto que está acá. Factibilidad en cada etapa, si junto las 2 restricciones, por una parte, ST más XT tiene que ser mayor o igual a 2 y tiene que ser menor o igual a 4.
Entonces lo pongo acá, esta restricción, condición de borde. Entonces, en cada periodo, fíjense que ahora quiero escribir cuál es mi función objetivo. Mi función objetivo, al igual que en el periodo 2, en el ejercicio anterior, mi función objetivo en el periodo T, aquí me gusta, lo escribí al revés, exactamente lo mismo, pero solamente que los argumentos de la función para mantener consistencia con el otro problema. Primero pongo el estado y después la decisión. Entonces, si yo decido producir XT, tengo un costo de producción que es función de XT. Si XT es 0, eso es 0. Si XT es positivo, era 3 más 2 veces la producción. Después, tengo, ¿qué es lo que es esto de acá? Lo podríamos poner, es el costo de inventario. Costo de inventario. Esto que está acá. El problema es que el costo de inventario, acuérdense que es 1, costo monetario de 1 por cada unidad que guardo. Pero ¿cuánto voy a guardar? Y ese es el problema que tengo, que ese T más 1, en este caso particular, puede tomar dos valores, ST más XT menos 1 o ST más XT menos 2. Esto es cuando la demanda en el periodo T es 1, que ocurre con probabilidad 1/3, y esto es cuando la demanda en el periodo es 2, que ocurre con probabilidad 2/3. ¿Se fijan? Que en el fondo yo no sé, incluso en el periodo T, cuánto voy a gastar en inventario en ese periodo. Entonces, ¿qué es lo que digo? Voy a calcular, como ya lo sabemos, hicimos el supuesto al comienzo del curso que vamos a usar valor esperado de aquí hasta el final del curso en general, a menos que le diga lo contrario. Tengo que calcular el valor esperado del inventario en ese periodo, que es 1/3 por el inventario. Fíjense que con probabilidad 1/3, eso yo lo que voy a tener unidades en inventario. Y con probabilidad 2/3, voy a terminar con estas unidades en inventario. ¿Por qué? Porque con probabilidad 2/3 la demanda es 2. ¿Dudas ahí? Ya, estamos entonces. Y ahora el problema, de nuevo, es que antes yo ponía F asterisco en ese T más 1, pero ahora no sabemos con certeza el valor de ese T más 1, entonces voy a tener que calcular de nuevo el valor esperado de FT más 1. ¿Y cuánto eso? Es exactamente lo que hicimos con el inventario. Fíjense que acá, con probabilidad de 1/3, tengo que evaluar mi función objetivo en T más 1 en ese T más 1, donde la demanda vale 1, y con probabilidad 2/3 voy a partir el siguiente periodo con un inventario que es ST más XT menos 2. Fíjense que antes la única diferencia con el periodo anterior, o sea, con el problema anterior cuando es determinista, que la demanda era un dato, no era aleatorio. Entonces, el costo de inventario se reducía a ST menos XT, perdón, ST más XT menos DT, porque DT era un número, conocido. Ahora, como la demanda, esto es la demanda, creo que está acá, no es conocido, voy a tener que calcular su valor esperado. En el otro problema, el FT más 1, el F asterisco en T más 1 también, la evaluábamos en cuánto inventario comenzamos el periodo T más 1. Ahora no sabemos porque no sabemos con certeza cuánto vamos a vender. Si me permiten, en 2 minutos para terminar, quiero mostrarles cómo se verían las tablas para que ustedes después esto lo hice en el computador, por eso que las tablitas están tan bonitas aquí pegaditas. Pero quiero mostrarles rápidamente cómo se calculan para que ustedes lo revisen después en su receso con calma. Entonces, esto sería periodo 4, que es bien trivial, ¿no es cierto? Yo puedo partir el periodo 4. ¿Por qué puedo partir con 0, 1, 2, 3? La verdad es que la demanda, en estricto rigor, yo debería haber evaluado... a ver,
la demanda, si a ustedes se le ocurre producir todo el primer periodo, ustedes saben que la demanda máxima en cada periodo puede haber sido 8, ¿no es cierto? Porque la demanda puede tomar valor 2, perdón, 6. La demanda máxima podría haber tomado el valor 6, ¿no es cierto? Tenemos 3 periodos, 2, 2 y 2, son 6. Entonces, ¿cuál es el análisis que uno hace? Es, en estricto rigor, yo nunca debería producir más que 6, ¿no es cierto? El primer periodo, incluso cuando me conviene guardar, podría convenirme guardar, para que miércoles le voy a producir 7. Entonces, si yo produzco 6 y tuve la mala pata que vendo una unidad el primer periodo, pasaría con 5. El siguiente periodo, yo pasaría con, en el segundo periodo yo tendría 5 unidades, vendo una unidad, puedo llegar con 4 unidades. O sea, en estricto rigor, uno debería evaluar aquí el 4, que aquí sería menos 8. Ahora, uno se da cuenta, vamos a ver que por qué uno se da cuenta si le faltó ese número. En el periodo 3 es el mismo análisis. Acuérdense que ustedes siempre pueden poner más S, es pérdida de tiempo nomás, pero no cometen ningún error. Entonces quiero, de nuevo, acá, ¿por qué yo puse estas rayitas acá? Si tienen 0 unidades, ustedes saben que la demanda máxima puede ser 2. Entonces están obligados por lo menos a producir 2. ¿Por qué hasta 4? Porque en los 2 periodos que le faltan, el periodo, perdón, esto... claro, no, a ver, aquí en estricto rigor es... uno no debería evaluar hasta 4. Esto en realidad son subóptimos. Los evaluamos, pero son subóptimos. Y esto seguramente me pasó porque lo dejé en el computador con todos los números y uno lo puede hacer más rápido sin tener que poner tantas restricciones. Pero de nuevo, no cometen ningún error. Entonces, acá, ¿de dónde salió este 6,67? Esto es, ustedes parten en el periodo 3 con 0 y producen, en este caso, 2. Si producen 2, ¿cuánto gastan? Era un costo fijo, si mal no recuerdo, de 3, ¿no es cierto? Más 2 por 2. Este es el costo de producción. Después, si producen 2, ¿cuál es el costo de inventario con que terminan? Bueno, depende. Era 1/3, con probabilidad 1/3 van a vender una unidad y por lo tanto van a quedarse con una unidad en inventario. Y con probabilidad 2/3, a lo mejor venden las 2 y se van con un inventario 0. Los vendieron todos. Con probabilidad 1/3 se van a ir al otro periodo, al periodo 4 con una unidad, y con probabilidad 2/3 se van a ir al periodo 4 con 0 unidades. Este 0, ¿cuánto vale el beneficio de irse con una unidad? Menos 2. Esto de aquí es 7. ¿Cuánto vale esto? Bueno, esto es 0. Entonces, el total les queda 7 más 1/3 menos 2/3. Y eso es menos 1/3, esto es 6,67. Se fijan que lo único que va a requerir es un poco más engorroso el número de cálculos. Nada más que eso. Estamos en la hora, yo sé que en estricto rigor creo que esta clase incluso era 1h30 originalmente, ¿no? Pero sé que están cansados de tanto Zoom. Entonces, lo que yo les dejo la solución completa a este problema y quiero que ustedes lo estudien y fíjense que lo interesante de esto es que en el último periodo, cuando están en el fondo, el primero, cuando están con una unidad, fíjense que lo óptimo es, déjenme correr esto que no veo nada, ahí. Lo óptimo es producir 3 unidades. Y el costo total del problema es 17. Si producen 3 unidades, ¿con cuántas unidades van a partir el periodo 2? Aquí, el que me lo responde, además de Vicente, tú no podés responder. Podéis responder, pero no te ganáis décima. Una décima para el control, el que me dice con cuántas unidades, dado que el óptimo es producir 3, con cuántas unidades en inventario yo voy a partir en el periodo 2.
Se pueden carrilear también, ¿eh? Tenían una unidad en inventario, ¿no es cierto? Fíjense que partieron con una unidad en inventario y produjeron 3. ¿Cuántas unidades tienen al comienzo del periodo 1? Tenía una unidad, produzco 3. ¿Cuántas unidades tengo al comienzo del periodo 1? 4. 4. ¿Quién dijo 4? Ay, Cristóbal. los dos. Ya, ya, pero Perdón. la oportunidad y después a la Karina si no. Ya, tenéis 4, eso no me responde la pregunta que yo hice. Si yo tenía una, produje 3, tengo 4, y yo les pregunto ahora, cuando van al periodo 2, o sea, se van para acá, ¿con cuántas unidades en inventario al comienzo del periodo 2 van a partir? La Karina puede estar pensando también, ¿eh? Yo tenía 4 unidades al comienzo del 1. Yo no voy a llegar con las 4 unidades al comienzo del 2, porque ¿qué va a pasar? Voy a vender algo. Entonces la pregunta es, ¿con cuántas unidades yo voy a comenzar el periodo 2? ¿Puedo responder? Sí. ¿Quién es? ¿Cristóbal? Gabriel y Nostroza. Ya, dale, Gabriel. El viejito Con bueno, 2 dale. o 3, porque puedo vender o 1 o 2 según la demanda. Perfecto. O sea, la gracia de esto es que ahora yo no sé con certeza qué va a pasar. Es lo mismo que árboles de decisión. Si yo vendo una, voy a partir aquí. Porque tenía 4, vendí una, me quedé con 3. O sea que el S2, acuérdense que es S1 más X1, que es lo que yo sé con certeza, pero aquí donde viene la incertidumbre, no sé cuánto voy a vender. Y si vendo 2, voy a partir aquí porque tenía 4 y me sobraron 2. Curiosamente, en este caso, la decisión óptima igual es en el periodo 2, en los ambos casos produzca 0. Y así sucesivamente. El problema es como el árbol de decisión que ustedes no van a conocer. Así se ve la solución. Y la solución es lo que llamamos closed loop, que es, depende de lo que vaya pasando con la decisión, con la demanda, es lo que yo las decisiones que voy a tomar. Entonces, yo parto con una unidad, produzco 3. Si la demanda es 2, quiere decir que el inventario del periodo 2 al comienzo es 2. Si la demanda es 1, el inventario al comienzo del periodo 2 es 3. Me quedé con más producto. En ambos casos, el óptimo, según la tabla, era 0. Si yo produzco 0, quiere decir que lo que tengo disponible para el periodo 2 aquí es 2 nomás, porque no produje nada. Si la demanda es 2, el inventario es 0 al comienzo del periodo 3. Si la demanda es 1, todavía me sobra 1. Y fíjense que ahora en el problema, al comienzo del periodo 3, se van a la tabla en el periodo 3. Si yo no tengo nada, tengo que producir 2. Si yo tengo 1, produzco 1. ¿Por qué? Porque la demanda es 2 y tengo que satisfacerla. Al revés, si yo la demanda, el primer periodo fue 1, no produzco nada, yo tengo 3 para todo el periodo 2. Si la demanda es 2, me sobra 1. Si la demanda es 1, me sobra 2. Y nuevamente, ahora, aquí, si yo me fui por este camino, produzco 1, me voy por este camino, produzco 0. O sea, la moraleja de esto es que ustedes solo saben lo que van a hacer el periodo 1, que van a producir 3. Y después lo que saben es el óptimo, pero dependiendo de cómo se vaya dando las ventas en cada uno de los periodos. O sea, no es algo que ustedes, en el open loop, sería, yo sé cuánto voy a producir en todos los periodos, pero eso es peor, porque me están obligando a tomar decisiones sin saber. Acá la gracia de programación dinámica estocástica es que dicen, a medida que usted vaya sabiendo qué está pasando con la demanda en el primer periodo, les vamos diciendo qué hacer. Aquí coincidió que en ambos casos era 0. Pero después, espere la demanda en el segundo periodo, y eso, ahí recién tome la decisión en el periodo 3 y tienen 3 posibilidades distintas de producción en el periodo 3. Acá está la tabla, estamos más que en la hora, de cada uno de los cálculos. Como no nos vamos a ver en las próximas 3 clases, ya nos vemos el lunes no sé cuánto, en abril, lo que les voy a hacer la oferta es que si ustedes, alguien desea o varios,
que les resuelva algunas dudas, pónganse de acuerdo y nos conectamos, por ejemplo, no voy a pasar materia, ojo que se supone que una semana de receso, entonces 0 materia. No voy a hacer clase, pero si hay varios que les interesa, por ejemplo, tienen duda en particular en este problema, se ponen de acuerdo y nos juntamos un rato como horario de atención de alumnos durante cualquier día de la otra semana que yo voy a estar trabajando igual que siempre. ¿Dudas hasta aquí? Porque sé que pueden tener hasta otras clases. ¿Nadie tiene dudas? Entonces, recuérdeme, Cristóbal, Gabriel y Nostroza, ¿por qué no me mandan por el foro Gabriel y Nostroza? Y ya me olvidé el nombre, era, viste, ya no sé, el otro alumno que se ganó una décima. Vicente. Vicente, ya, mándeme por interno, pues se me va a olvidar cuando desconecte aquí. ¿Ok, Vicente? Ya, no, parece que no las quieren. Ya, chiquillos. No soy yo, pero era Vicente. Ya. No, eso les digo, los dos alumnos que se ganaron la décima, mándenme por favor por interno porque anotarlo al tiro, se me van a olvidar los nombres, todavía no los conozco bien. Ya, ¿Por entonces como les correo? digo, cualquier duda, háganse una reunión de atención de alumnos y fijamos una hora. Estamos, entonces, que descansen, que se pongan al día, más que descansar, que se pongan al día en esta semana, que es la intención de esta semana de receso. Nos vemos entonces recién en 2 semanas más. Pásenlo bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Todo, profe.